Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Si pensaban que con el maratón de la Ciudad de México se acabó el calendario de eventos internacionales importantes para la Ciudad de México, o que será así con el partido de Americano de la NFL en noviembre y ya, hasta ahí, pues no, porque este fin de semana, precisamente el día de mañana, arranca el Mundial de Pentatlón aquí en la capital del país. La Ciudad de México recibirá del 7 al 13 de septiembre el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 2018, donde los mejores deportistas se darán cita en el Estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. El Campeonato Mundial realizado en la capital del país será modelo para esta prueba en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por las innovaciones con las que contará. Va a ser la primera vez que se hace un estadio propiamente de pentatlón en el Estadio Palillo Martínez, que está ubicado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Tendremos precisamente el estadio de pentatlón donde podrán ver de manera simultánea las 5 pruebas que constan de este deporte tan importante para un servidor y evidentemente pues para nuestra ciudad. Serán más de 150 atletas de más de 38 países los que disputen este evento, que se desarrollará en su modalidad de relevos y pruebas individuales, así como mixta. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la Maratón de la Ciudad de México sigue avanzando paso a pasito en busca de convertirse en uno de los mejores, precisamente una de las mejores carreras de todo el mundo. A partir del próximo año será carrera selectiva para el Mundial de la especialidad. La Maratón de la Ciudad de México dio un paso al frente para seguir en su camino de convertirse en uno de los mejores del mundo al ser elegido para formar parte de las carreras que fungirán como selectivos para el Campeonato Mundial de la especialidad, el cual se realizará en el 2020 en Londres, Inglaterra. La gran carrera de la Ciudad de México de esta manera se une a la Maratón de Berlín, Chicago, Moscú, Montreal y Beijing, entre otros, como parte de esta lista arrojada por el World Ranking del Wanda Age Majors. La Maratón de la Ciudad de México se alista para formar parte del circuito de más de 50 eventos considerados por el organismo internacional. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y Juan, Iván, sí, el arroz sí se coció. Hoy por la tarde se hizo el anuncio oficial, Diego Armando Maradona, en una de las cosas más rocambolescas que le ha sucedido a nuestro fútbol en toda su historia, es designado técnico de los Dorados de Sinaloa. Por ahí tenemos el anuncio, por ahí lo tenemos, ahí está precisamente, ese es el anuncio donde hicieron oficial ya la contratación de Diego Armando Maradona. Espera que a principios de la próxima semana sea presentado. Híjole, será un gran pez, mi opinión es que es un personaje incluso nocivo. Ajá. O será un personaje nocivo para el fútbol mexicano. A través de... Hace poco tiempo esto hubiera parecido un mal chiste, francamente, ¿no? Sí, lo es. Lo hubieran dicho. Es un mal chiste que se convirtió en realidad. Sí, así es. Lo es. Es la información deportiva, gracias. Gracias, Ricardo.